Bueno, pues en el estudio tenemos a varios miembros representantes del profesorado del Conservatorio de Música Profesional San Rafael de Buñol. Van a hablarnos de cómo es su situación laboral. Primero de todo vamos a darles paso a Ángel Toribio. Buenos días. Hola, buenos días. Dime, ¿quién tienes a tu lado? Pues tenemos a Pepe Renovey, que es asesor del sindicato CGT. Muy bien. Es el que nos está ayudando a llevar toda la negociación con el ayuntamiento. Muy bien, entonces tú estás representante de todo el profesorado, equipo directivo y demás. Y bueno, pues vais a trasladarnos, tanto por tu parte como por parte del sindicato, cuál es la situación y qué venís a comentarnos. Aunque ya lo dijisteis en el anterior pleno, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, antes que nada yo lo que quería era hacer un recorrido por los momentos relevantes de la historia del conservatorio para que un poco se entienda el porqué de esta situación. De acuerdo. Y sobre todo porque ha aparecido una pancarta en el conservatorio y mucha gente podrá pensar, y bueno, ya estos, ¿ahora qué les pasa? Pues queremos un poco explicar de dónde venimos, ¿no? Claro. Y bueno, habría que remontarse al año 76, que es cuando se abrió el conservatorio. No era un centro oficial, simplemente se formaba a los futuros músicos, pero luego tenían que ir a otro centro, a Valencia, a examinarse, a un centro de consellería. En el año 94 tienen una gran idea en este pueblo y es convertir el conservatorio en un centro reconocido por la Consellería de Educación. Entonces solicitan, es importante decir esto porque fue el ayuntamiento el que fue a pedir que querían tener un conservatorio oficial. El ayuntamiento de entonces. El ayuntamiento de entonces, en el año 94, y esto conlleva la realización de un convenio entre las dos partes, Consellería, en la que le cede las competencias de educación. Al ayuntamiento, para que sea municipal. Para que, aunque sea municipal, sea oficial. ¿Y esto qué conlleva? Pues que el ayuntamiento se hace responsable de cumplir todo lo que dicte la Consellería en cuanto a los planes de estudios, a la organización educativa, dotarlo de todos los medios económicos y etcétera, ¿no? Y personales. Bueno. Muy bien. Entonces, claro, hace falta una regulación para que el profesorado del conservatorio pueda cumplir sus funciones, ¿no? Eso. Y bueno, en el año 1999, en el convenio que se firmó en el ayuntamiento, como en aquel momento los profesores eran laborales, pues les afectaba el convenio de los laborales. Y ese convenio recoge un punto que es el que articula el funcionamiento del conservatorio, y entonces, como la administración local no tiene una legislación para docentes, pues lo hacen muy fácil. Ponen un punto en el convenio que dice que para el personal que preste servicio en centros docentes le será de plena aplicación lo establecido en la LOCSE y a los efectos de jornada, vacaciones y retribuciones las directivas que en esta materia dicte la Consellería de Educación. Vale. Y con esto el problema estaba resuelto. Vale. Entonces los profesores sabían que se regían por lo que dictaba la Consellería. Aunque les pagaba el ayuntamiento. Aunque les pagaba el ayuntamiento. El problema llega cuando en el año 2001, en ese convenio que se publica que afecta del año 2000 al año 2003, ese punto desaparece y la regulación de los profesores queda en el aire. Siguen yendo a trabajar, siguen cobrando su nómina a final de mes, pero nadie sabe por qué, en concepto de qué. O sea, si yo tengo una jornada de tanto, ¿cuántas horas tengo que ir a trabajar? Pero sí que cotizaban y tal. Sí, claro, porque tienen un contrato con un porcentaje. Vale. Y bueno, ese es el primer paso en el que ya entramos en un terreno en el que estamos un poco expuestos a que la corporación decida cuáles son nuestras condiciones laborales. Además de todo esto, en 2003 aparece una mal llamada RPT en el ayuntamiento que recoge mejoras para todos los sectores, para todos, excepto para el... no hace falta que diga para cuál. Y ahí ya empezamos un poco a andar hacia atrás el sector. ¿Vale? En 2004 hay varias denuncias de laborales porque al ir encadenando contratos, porque en verano los tiraban y luego se volvía a hacer un proceso, pero claro, algunos consiguieron encadenar varios años seguidos y esto pues se entendía como una relación laboral estable,
les dieron la razón y se dieron cuenta en el ayuntamiento que a lo mejor no era esa la mejor manera de tener al profesorado. Vale. Y hacen un proceso selectivo para funcionarios interinos, una posición Sí. A1, que además, como hablábamos Pepe y el otro día, es como tiene que estar un docente. Tiene que ser un funcionario A1, no puede Sí, ser sí. un laboral. Claro. Bueno, pues desde entonces, que se hizo todo el proceso, hasta 2024 hemos sido interinos, a tiempo parcial, todos. La jornada más baja está sobre el 20%, la más alta al 79%, desde entonces. No sé quién podrá justificar que desde 2004 hasta 2024 eso es un puesto interino y no es un puesto estructural. Bueno, hay todavía seguramente que lo defenderán. 20 años hemos estado esperando al proceso de estabilización. Ahora ya ha llegado. Algunos pensaban que al ser funcionarios interinos íbamos a ganar en derechos. Sí que es verdad que había una estabilidad, pero por otro lado, un funcionario interino no tiene derecho a indemnización en el momento que se amortiza el puesto. Entonces empezó a planear la sombra de esto cuesta mucho dinero, es el cáncer de Buñol, esto cualquier día lo vamos a tener que cerrar, y entonces lo que hicieron es maniatar las reivindicaciones del colectivo. También, en ese mismo momento, en 2004, claro, se ven en la obligación de, bueno, ¿y qué hacemos con esta gente? En concepto de que tienen esta jornada y se les está pagando esto. Bueno, pues quedamos ahí un poco a expensas de lo que quiso hacer la administración con nosotros. Y el resultado de aquella situación fue, no me voy a meter en cosas técnicas, lo voy a intentar explicar con un ejemplo para que se entienda lo más fácil posible. Si un profesor que está haciendo una sustitución en una bolsa de consellería lo llama consellería y va a un centro y tiene un nombramiento al 100% y tiene unas funciones que le dicta la normativa. Y se le acaba la sustitución y resulta que también está en la bolsa del Conservatorio de Buñol. Lo llaman, llega al Conservatorio de Buñol y se da cuenta de que está haciendo lo mismo que hacía en su centro, en su puesto de trabajo anterior. Exactamente igual, atiende al mismo alumnado, atiende todas las labores que conlleva la actividad educativa, tiene ese horario no lectivo que tiene que cumplir también. Y cuando llega al final de mes se da cuenta que en su nómina cobra un 44% de lo que cobraba por hacer lo mismo en el centro de consellería. Pero además en su nombramiento no dice que está al 100%. En su nombramiento pone que está al 50%. Y ahí reside el problema. Ahí reside el problema. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí, no? ¿Y esto por qué es? Pues por un lado porque no se reconocen esas horas complementarias que reconoce todo sistema educativo de cualquier sector en este país. Eso por un lado. Y por otro lado, de hacer la trampa de aplicarle un calendario laboral de un ayuntamiento a un sector que se rige por un calendario escolar. Entonces, si sumamos esas dos cosas, el resultado es que cobras el 44% de lo que deberías de cobrar, haciendo lo mismo, y además en tu nombramiento pone que tienes una jornada del 50%. Y ese es el problema que hoy en día tenemos encima de la mesa. Ahora ya sois funcionarios de carrera A1, pero con las ya mismas habéis ganado la estabilización, sí, pero con las mismas condiciones. Con las mismas condiciones. Vale. Y que cuando no sería... erais funcionarios de carrera sin ser interinos, ¿no? Exacto. Las mismas. ¿Y qué es lo que se os dijo cuando iba a llegar el equipo, bueno, cuando estaban en campaña, el equipo de gobierno actual? Bueno, déjame que te dé dos datos más y entro ahí, ¿vale? Vale. Eso, por un lado, entraría dentro de la precariedad. Eso es. Pero también en la pancarta, como habréis podido ver allí en el conservatorio, habla de discriminación, porque somos el único sector del ayuntamiento que está comprando el complemento de destino al mínimo, al 20%. Incluso por debajo de lo que dicen las tablas salariales que publica el gobierno, que dicen que un funcionario A1 no puede estar por debajo del 22%. Estamos al 20%. Pero además, si nos comparamos con nuestros puestos hermanos de grupo A1... ¿En el ayuntamiento? En cuanto al complemento específico, estamos 1/3 de distancia de ellos. Entonces,
por un lado, en cuanto a las condiciones laborales es precario, pero por otro lado, en cuanto a nuestros compañeros de la corporación, del ayuntamiento, estamos discriminados en ese aspecto, ¿vale? Vino 2012, con la crisis, a alguna mente privilegiada se le ocurrió que o nos apretábamos el cinturón o corríamos riesgo de que cerrasen el centro, y compramos el discurso. Compramos el discurso y aquello se tradució en que 0,7 plazas del conservatorio desaparecieron. O sea, lo que hicimos es sumar más precariedad todavía en ese momento. En 2018 se publicó una oferta de empleo público en la que aparecieron nuestras plazas y nadie nos avisó. Nos enteramos buscando información por otra cosa. Y dijimos, pero ¿aquí qué está pasando? Nos querían llevar a un proceso abierto, después de un montón de años trabajando, a un proceso abierto. Les pedimos, por favor, que esperasen porque la ley de estabilización se estaba gestando y que era un error. Bueno, pues a regañadientes y a base de protestar conseguimos que nos escuchasen y paralizasen ese proceso y se acogiesen a la ley de estabilización. Que menos mal. Que salió concurso de méritos. Exacto. Y bueno, y a todas estas, mientras esperábamos que la estabilización surgiese efecto, cambió el gobierno, que es por lo que me preguntabas ahora. Y fue la primera vez que alguien se reunió con nosotros, que fue Virginia, la alcaldesa, y nos entendió. Y dijimos, aleluya, hemos visto la luz. Alguien que nos entiende, pero a la primera no hizo falta ni un minuto para que lo entendiese. Y teníamos mucha esperanza en que esta vez sí, en que esta vez llegaríamos a un acuerdo. Pero bueno, han ido pasando los meses porque, en teoría, con un proceso de estabilización abierto no se podía hacer la regularización de jornadas. Pero ahora ya está cerrado. Esperamos el tiempo que hizo falta, ya se cerró hace bastantes meses. Sí. Luego cambiamos la espera por la estabilización a la espera por a ver qué pasaba con la subvención, porque había una subvención que iba a llegar y esta vez, bueno, podría ser mejor que otras veces. Sí que ha llegado, y ahí estuvimos esperando. Bien, han ido pasando estos eventos, pero el discurso ha seguido siendo el mismo, es verdad, por parte de Virginia, que no del resto de compañeros de gobierno. Pero la situación es la misma. La situación es que estamos igual que en 2004, con las mismas condiciones laborales y con los mismos. Y ahora tenéis menos profesorado, ¿no? Que incluso ha habido bajas y demás, ¿no? Dijisteis en el. Claro, el problema afecta a esto que comentas directamente, porque cuando tú a un profesor que está haciendo sustituciones en consellería le dices, ven aquí a hacerme una sustitución. Te va a decir, pues quédate y dice, bueno, pero me nombras al 50% por hacer lo mismo, me pagas el 44% por hacer lo mismo que hago en consellería, y allí estoy al 100%. Me quedo. Entonces no viene la gente. No viene la gente. Y no cubren esas plazas que se van quedando. No se puede cubrir. Por muy bien hechas que estén las bolsas, que seguramente habrá intención de que estén bien hechas, por muy bien hechas que estén, llegado el momento, en cuanto ven las condiciones laborales, se dan la vuelta y se van a casa. Claro. Y bueno, pues al final hemos llegado a la conclusión de que o nos movilizamos, claro, o aquí no pasan cosas. Entonces pues hemos puesto la pancarta esperando a que hubiese una respuesta. Bueno, a día de hoy, después de todo este tiempo, el ayuntamiento no nos ha traído una propuesta en firme de decir, no, mirad, esto es como pensamos regularizaros mediante este procedimiento, etcétera, etcétera, y estas van a ser vuestras condiciones laborales. A día de hoy no hay nada encima de la mesa. Hubo mesa también de trabajadores la semana pasada y tampoco se trató. Es más, se pidió desde el sindicato CGT que se pusiese como un punto exclusivo tratar el tema laboral del conservatorio, no apareció. Luego, en el punto del capítulo 1 se habló de eso más que de otra cosa, vale, pero como punto no venía en el... Vale. ¿Y se habló y qué? ¿Qué es lo que os transmitieron? Pues bueno, en principio hay una asignación en el capítulo 1 al conservatorio, pero no sabemos eso ni cómo se traduce, es insuficiente y no resuelve el problema realmente, que el problema que tenemos es que no se nos reconoce la jornada real que hacemos.
Entonces, que ponga en un papel... Vosotros lo que queréis es que se ponga en contrato, que se ponga en la seguridad social, que estéis dados de alta con ese porcentaje en concreto, ¿no? Exacto. Y para eso está aquí el compañero Muy Pepe, bien. Venga, Pepe. que te informará mejor que yo. Vale, pues cuéntanos, Pepe, tu turno. Acércate al micro, que no muerde. No, ya sé que no muerde. Bueno, Cuéntanos. al final, toda la exposición que ha hecho Ángel se resume en algo muy simple, y es que se trabaja un porcentaje de jornada determinado, pero se retribuye un porcentaje menor, porque solo se retribuye a los profesores del conservatorio las horas que dedican a la atención docente. A la docencia directa, A la docencia horario directa. lectivo, que se llama. Al horario lectivo, y no a las horas que se trabajan de manera complementaria, pues en todo lo que es los temas burocráticos de la actividad, preparar, corregir exámenes, etcétera. Tutorías etcétera. y demás, ¿no? Exacto. Tutorías, Eso no. claustros... Entonces, Eso no se retribuye. Eso no se retribuye. La jornada que figura en el catálogo de puestos del ayuntamiento recoge únicamente el horario lectivo. El horario lectivo, que además está por arriba de la ley de educación de la Consellería, ¿vale? Pero bien, ese es una cuestión que es salvable. Entonces, es una cuestión tan simple o tan complicada como se quiera hacer. Es muy simple en el sentido de que es simplemente una ilegalidad. Una ilegalidad en cuanto a no retribuir la jornada que realmente se realiza. Claro. Que eso, independientemente de que las condiciones de trabajo de la totalidad del personal y las retribuciones de la totalidad del personal se consideren justas, no justas, suficientes o no suficientes, en ningún otro caso se da el hecho de que se retribuya una jornada inferior, se retribuya menos de la jornada que realmente se realiza. Pero mi duda como usuarios, por ejemplo, los padres pagan una cantidad, que eso es lo que va directo a pagarles el salario, pero tú la cantidad de que pagas es arreglo a todo eso, a esas tutorías, a solo esa clase, solo la clase del instrumento, por ejemplo, Eso no se hay paga ningún- arreglo. No hay ningún documento que refleje Vale. a dónde va cada parte. Claro. Aquí el ¿Y ayuntamiento... qué es lo que se dijo? ¿Que se iba a pagar tanto en función de si el era un ayuntamiento- instrumento, dos asignaturas, tal cual? El ¿o qué? ayuntamiento tiene bueno, así lo reflejan los presupuestos, el ayuntamiento tiene un coste derivado de mantener al profesorado, lo que suponga también mantener el edificio, etcétera, etcétera, y luego recibe dinero, por un lado, de las cuotas de las familias, y por otro lado entra dinero que por la subvención de consellería. Claro que este año ha sido muy superior, que es lo que decimos. Que, por cierto, si me permite, estaba aquí un apunte. Consellería premia a los centros a los centros municipales que tienen una contratación lo más parecido a la suya. Entonces, cuando llega a ese punto de la baremación, el Ayuntamiento de Buñol tiene 0. ¿Por qué? Porque como no tenemos horario no lectivo, pues en ese punto tenemos 0. De ahí que conservatorios parecidos en infraestructura al nuestro tienen mucha más subvención que nosotros. ¿Por qué? Porque tienen una contratación más parecida a la consellería. Vale. Por lo tanto, no se le premia al ayuntamiento. Exacto, no se le premia al ayuntamiento. Y es más subvención que iría en ese caso. Exacto. Y que vertiría tanto a vosotros como al alumnado. Y además, como decía Pepe, también existe una ilegalidad, porque la propia consellería, en un apartado que aparece en la orden que publica cada año a principio de curso, donde regula el funcionamiento, hace alusión a los centros municipales y les dice: recuerden ustedes que tienen que tener en cuenta también las horas, no solo las docentes, de docencia directa, sino también las complementarias. Y en otro punto le dice que tienen que calcularse de forma proporcional. Es decir, contra más horas de docencia directa tienes, más horas de complementarias. Esto lo dice la propia consellería en su orden. Y esto se está vulnerando desde el principio. ¿Y no les dice nada a Consellería? ¿Nunca les ha emitido ningún edicto? Nada. Y No es competente. La Consellería, a estos efectos, no es competente. Puede avisar, ¿no? La Pero ya Consellería está, ¿no? establece un régimen de funcionamiento, digamos, general,
y los ayuntamientos tienen que regirse bajo esos preceptos. En cualquier caso, el tema de cómo se financia el conservatorio, la cantidad de dinero que recibe en subvenciones, lo que aportan las familias de los alumnos y de las alumnas, todo eso tiene que ver con una mejor o peor economía del propio servicio y con una mejor o peor gestión de los recursos del propio servicio. Pero tiene muy poco que ver con la problemática concreta de la que estamos tratando. Si un profesor da 22 horas lectivas y además cumple con las horas no lectivas, con el resto de funciones que le competen y que tiene obligación de realizarlas, y eso suma una jornada semanal de 35 horas, al igual que cualquier otro empleado o empleada del ayuntamiento, es muy simple: ese profesor tiene que cobrar el 100%. Y si a partir de ahí las horas lectivas son menos y se le tiene que añadir las horas no lectivas, con lo cual el porcentaje de jornada parcial que tiene cada uno tiene que aumentar hasta que se contemple la totalidad de su actividad laboral. Esto no tiene nada que ver con ningún otro condicionamiento. Ni los salarios de los trabajadores y las trabajadoras del conservatorio tienen que ver con la cantidad de subvención que se recibe o que no se recibe. Simplemente porque es un derecho. Los trabajadores tienen derecho a una retribución acorde a su jornada de trabajo, en la cantidad que esté pactada o que, en este caso, por ser administración pública, venga determinada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Todo lo demás está muy bien, ayuda a gestionar mejor o peor. Si además cumples con los parámetros que marca la Consellería, tendrás más subvención. El costo de funcionamiento del conservatorio será menor. Sí, todo eso está muy bien, pero no es el problema fundamental que hoy en día están planteando los profesores. Por lo tanto, el ayuntamiento tiene que resolver esto por imperativo legal, porque se está en una situación de ilegalidad. Y en nuestra opinión, solo hay una manera absolutamente legal también de hacerlo, y es a través de la modificación del catálogo de puestos. El ayuntamiento, y todos, cuando aprueba el presupuesto, tiene que aprobar las plantillas. La plantilla en el ayuntamiento, a falta de relación de puestos de trabajo, está concretada en el catálogo, que es un documento de la misma validez que la RPT, aunque contiene menos datos que la RPT y es una especie de sucedáneo de la RPT, pero que es lo que a nivel legal hoy en día está funcionando, y ahí viene toda la relación de los puestos de trabajo del ayuntamiento. Y ahí vienen toda la relación de profesores y profesoras del conservatorio con la jornada que cobran, con la jornada por la que están cobrando, pero no por la que realmente están realizando. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se reconoce lo que realmente trabajan? Y que, como decía Ángel, la alcaldesa, que además es del sector y sabe cómo funciona la actividad educativa, lo entiende porque, vamos, es lógico que lo entienda porque viene del mismo sector, claro. Y ella sabe perfectamente cómo funciona. ¿Cómo se reconoce la jornada que realmente hacen? Modificando el catálogo, modificando las jornadas, el porcentaje de jornadas, que en algunos casos llegará al 100% y en otros no, pero superará la que actualmente tienen,
de manera que pues se retribuya lo que realmente se trabaja. Además hay precedentes, es decir, en alguna otra ocasión el propio equipo de gobierno ha llevado a la mesa general propuesta de modificación de jornada de algún otro puesto basada en la necesidad, porque lo que sí tiene que hacer el ayuntamiento es tratar de prestar los servicios públicos con la mayor eficacia y eficiencia posible, y han llevado otras propuestas de modificación de jornada totalmente justificada y totalmente argumentada desde el punto de vista legal, y se ha aprobado por unanimidad y en fin, ya es lo que tiene que pasar, ¿no? Bien, en este caso es un poco diferente porque no se trata de modificar jornada porque hace falta una jornada mayor, sino que eso ya se da de facto, y lo que hay que reconocer es que realmente se hace una jornada mayor de la que por la que se está percibiendo. Entonces, la propuesta sindical, pues la modificación de las jornadas. Ellos la ya modificación, Ellos ya la tienen en el equipo de gobierno. La modificación de... si no se os da una respuesta en cuanto, varios días, bueno, tal, vamos a ver. ¿qué queréis hacer? Lo que se ha propuesto hasta... Bueno, la propuesta es esa, la modificación de plantillas y de catálogo de puestos, porque tiene que aprobarse junto con el presupuesto, y la inclusión en el capítulo 1 del presupuesto de la diferencia económica entre... y eso se llevará con el presupuesto. Sí, a ver, desde el punto de vista legal, lo que mandata la normativa es que al mismo tiempo que se aprueba el presupuesto, se aprueba la plantilla. Vale. Y pues ahora se no aprueba se va se aprueba la plantilla y, evidentemente, si hay alguna modificación en cuanto a las condiciones de una parte o de la plantilla, tiene que aprobarse junto con el Entonces sería en el plenario de enero que se supone que se presentará el presupuesto. Y hasta entonces, por lo que comentabas de la mesa general del otro día, del jueves pasado, pues ahí la corporación aportó, primero aclarar que el capítulo 1 de los presupuestos tiene que pasar obligatoriamente por la mesa general para su negociación. Así lo entiende la doctrina del Tribunal Supremo. Se trató el tema, el ayuntamiento aportó una cantidad económica en cuanto a las retribuciones del profesorado, pero bueno, eso queda muy... digamos que no culmina con la negociación, porque si además no existe la propia modificación del catálogo y donde se reconozca la jornada que realmente se trabaja, pues queda sin reconocerse, ¿vale? Entonces, bien, se está en un momento en que el presupuesto tiene que aprobarse en enero, según manifiesta la alcaldesa en esa mesa, y nosotros pensamos que estamos en tiempo de que se atienda una propuesta de modificación de catálogo, de que se pacte el impacto económico entre lo que se está percibiendo y lo que se debería de percibir, que es elevado, que se pacte en cómo se afronta y en qué periodo se afronta, y llegar a un acuerdo en el que, de manera que se solucione de una manera definitiva. Esperamos que para enero ya que se aborde de una manera, que se solvente de una manera definitiva esta problemática. Pero por lo menos el personal que decís en el pleno que no había, trompeta, clarinete, piano complementario, administrativa, ya está resuelto. Todavía queda una plaza por cubrir de piano y seguimos sin administrativa. Piano complementario y seguís sin administrativa. Sí. Pero trompeta y clarinete sí, por lo menos. Sí. Se aprobaron las bases para la convocatoria de bolsas de empleo para poder sustituir al personal.
es una buena noticia. Es decir, porque visto que desde fuera no vienen, pues además es lo habitual, es decir, que el ayuntamiento debería tener bolsas de trabajo de cada puesto, claro, para hacer frente a las sustituciones por cualquier circunstancia, claro, y de manera que no se deteriore claro, la calidad que del los servicio. Alumnos sigan percibiendo. Entonces yo terminaré haciendo un llamamiento al equipo de gobierno de que es necesario solucionar este asunto de una manera definitiva, y que deben abrirse a la negociación. Los cauces legales están meridianamente claros. No habría que hacer ninguna otra cosa que no se haya hecho ya con anterioridad en algún que otro puesto. ¿Y qué os han dicho? ¿Que en enero, cuando se aprueben los presupuestos, entra dentro, o tenéis que reuniros otra vez? No, tenemos que... Reuniros digo otra que vez. estamos Vale. en un periodo, Vale, en el que esa negociación es posible. Vale. Si en enero se aprueban los presupuestos y no ha pasado nada, pues la situación estará sin resolver, y el conflicto pues tendrá un peldaño más. Ojalá no. Nosotros estamos por la negociación y por la vía del consenso para Exigís solucionar. que ya en este mes próximo, junto con el presupuesto, esté ya, y que para el próximo curso ya esté todo correcto y se afronte con la legalidad que corresponde, ¿no? A partir de enero. Vale. A partir de enero. Vale. Bueno, pues dicho todo queda, ¿no, Ángel? Todo Más dicho. o menos. Muchas gracias, Pilar. por Venga, atendernos. a vosotros, cualquier cuestión, cualquier duda y que queráis transmitir a la ciudadanía, si seguís un pasito más adelante también nos lo transmitís y vamos informando. Muchísimas gracias por estar aquí con